Tenemos buenas noticias para Call of Duty Mobile. Los de Activision van a regalar una skin del Urban Tracker por aniversario para todos los jugadores. Así es amigos, otra vez se van a poner humildes como se pusieron con la alias. El sistema de rangos por fin tendrá cambios y sacarán dos modos, uno regular y uno competitivo. Por si fuera poco, también hablaremos de los hackers, nueva mítica cuerpo a cuerpo, actualización de meseta y más cambios. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a compartir muy buenas noticias para el sistema de rangos, así como recompensas y otros cambios que estoy seguro te van a interesar demasiado. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Y ahora sí amigos, prepárense porque se viene una nueva era para Call of Duty Mobile. Voy a comenzar este video con una información bastante potente amigos, así es, se llevará a cabo una nueva transmisión y en el cual por solamente ver esa transmisión podrás conseguir recompensas gratuitas. La transmisión será con creadores de contenido en DMZ, aquí puede ver la lista de las recompensas y entre ellas un personaje de Zone que es una skin épica. El 6 de febrero a las 5 PM hora PT aparecerá un icono en tu pantalla en el lobby, un icono de televisión y cuando entres podrás ver la transmisión. Para conseguir todas las recompensas debes de ver el directo completo o que dure al menos 2 horas. Aquí te dejo la lista nuevamente para que le des otro vistazo y creo que la skin de Zone ya es reciclada, pero aún así si no la tienes es buena oportunidad para poder reclamarla. El sistema será prácticamente el mismo que pasó cuando se podía conseguir la skin del Ghost. Para consultar el horario exacto entra al canal oficial de COD Mobile en YouTube y vas a ver una publicación y te dejará un enlace a la reserva para poder ver la transmisión cuando comience. Esto prácticamente fue el relleno por si te interesa conseguir las recompensas y ahora sí a lo que nos interesa, pasemos con la skin de aniversario que van a estar dando. Como sabemos, los de Activision suelen regalar skins bastante buenas para aniversario. En este que pasó nos dieron a la alias, que la verdad parece un personaje de paga y todo el mundo estuvo contento, pero van a regalar otro. Para el que no sabe, en la versión china lanzan un concurso de diseños, la gente o jugadores diseñan su personaje y la que gana es la que llega al juego en la versión global para todo el mundo por aniversario. Antes de la alias, el diseño que había ganado para el anterior año era este de la Duz, que la verdad también está bien guapa y por eso digo que suelen lucirse con los diseños. El concurso se ha abierto nuevamente señores y esta vez la skin que van a estar diseñando es una skin para la Urban Tracker. A mediados del mes de marzo estarán dando a conocer los resultados de los finalistas y sabremos más o menos cómo se verá la skin que estará llegando para aniversario. De momento no sabemos la apariencia, pero sí sabemos que será una temática de la mitología china, por lo que tampoco suena tan mal. Mis expectativas están por los cielos, así que espero que me sorprendan. Cuéntame qué te parece una Urban Tracker gratis. Los de Activision dicen que ahora sí van a cambiar el sistema de rangos este 2026. Así es amigos, tendremos cambios para partidas igualadas. Para no hacer el cuento largo, se espera que estén llegando dos modos de juego igualadas. Sí amigos, uno regular y otro competitivo. El regular sería prácticamente el mismo sistema que tenemos actualmente, no cambiaría absolutamente nada, pero el competitivo contaría con nuevas reglas y muy seguramente algunas restricciones, aunque no sabemos cuáles serían. Realmente no se sabe mucha información sobre este nuevo rango, pero por lo que estuve viendo es que este rango se alcanzará a partir de cierto nivel de igualadas. Eso quiere decir que como tal no serían dos rangos, sino que sería uno, pero cuando avances un poco más se te pondría más complicado, como quien dice, te pondrían los sin chamba. A mí sí me hubiera gustado que el sistema competitivo esté separado, aunque claro entendamos que no se puede hacer porque si no será complicado que te empareje con gente y estar esperando mucho tiempo claramente no conviene. Exactamente no sabemos la fecha para cuando llegará este cambio, solamente sabemos que será este año 2026, así que toca esperar, esperemos que sea pronto o por ejemplo a inicios en la próxima temporada. Estoy seguro que también te han salido un montón de videos de creadores siendo nukeados, pero no por jugadores sin chamba, no amigo, por jugadores que realmente usan hacks. Evidentemente un jugador normal puede decir no hay hacks porque no me tocan, pero eso es porque no juega demasiado. El sistema de los hacks es completamente real, eso no se puede negar y según los de Activision van a mejorar el sistema antitrampas. Obviamente eso de mejorar es entre comillas, sabemos perfectamente que la gente que hace trampa no la detiene prácticamente nada, siempre encontrará un problemita por ahí para seguir aprovechándose.
En esta imagen puedes ver lo que te puede banear, por ejemplo conectar teclado o ratón a tu juego cuando claramente no es de computadora, usar emuladores no oficiales, VPN y claramente hacks. El tema del VPN es un poco complicado amigos, ya que hay mucha gente que se conecta a servidores de otras regiones para que de esta manera pueda conseguir mejores SMS. Aplicaciones que hacen eso no son recomendadas. Muchos creadores siguen recomendando estas aplicaciones, pero como estás viendo hay que pensárselo dos veces antes de instalar. Amigos, podría estar llegando la primera arma cuerpo a cuerpo de categoría mítica, y es que como sabemos tenemos un montón de legendarias, pero mítica como tal en cuerpo a cuerpo no lo tenemos. Primero que nada debo decir que esto ya suena bastante extraño amigos, no sé qué onda con un melee mítico. Para empezar, cómo será el precio, porque no creo que valga lo mismo que un arma. Evidentemente no conocemos la apariencia, Duxino solamente compartió que llegará muy pronto. Otra cosa que no sabemos es la combinación de ruleta que llegaría, la arma mítica melee con una legendaria o con otra mítica. No creo que sea con otra mítica, 100% que será con otra arma legendaria, ya no entiendo. Lo que me parece absurdo es que primero van a sacar una skin o un melee mítico antes que la M4 mítica, y sabemos perfectamente que la comunidad hace tiempo está pidiendo una M4 mítica. Definitivamente Activision no se está poniendo las pilas, se está perdiendo mucho dinero por una skin que la comunidad está pidiendo, pero que sinceramente no les interesa, o al menos eso pienso. También se habló sobre el DMZ amigos y las actualizaciones. Se espera que estén llegando actualizaciones cada 3 o 4 temporadas, y hablo de actualizaciones grandes porque obviamente pequeñas y que meterán contenido intermedio. A mí la verdad no sé qué me pasó, inicié viciado al modo DMZ, pero que al día de hoy me da un montón de flojera. Puede ser porque es demasiado lento para mí. En el video anterior les hablé de una colaboración con DMZ con esas figuritas que llegarán como recolectables, y te digo amigo, yo pensé que esto era para la global, pero no, se espera que solamente llegue para la versión china, pero claro, no nos perdemos absolutamente nada interesante. Veo que mucha gente comenta DMZ ZZZ, literal refiriéndose a que llegó prácticamente muerto, pero esto no es del todo correcto. Puede ser que la versión de LATAM no sea un modo jugado, pero si nos vamos a NA, por ejemplo, donde yo juego, hay demasiada actividad amigo, entras y hay un montón de gente real. ¿Tú por qué crees que los de Activision están súper interesados en meter nuevo contenido? Acuérdate, si vienen nuevos jefes, espera también nuevos mapas para que los juegos fantasma, por supuesto que no. En algunas regiones el DMZ simplemente es un éxito. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de los temas. Personalmente me llama demasiado la atención el tema de los rangos. Yo creo que cambiar el sistema de rangos es más que necesario, ya que jugar lo mismo termina aburriendo al final de cuentas. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto. Hasta otro próximo video.